Buenos días a todos. Hoy Alejandro va a presentar su trabajo de tesis para una evaluación a tener el grado de maestría, y su trabajo de tesis es un tema sobre sistema de rehabilitación 3D usando dispositivo háptico bajo la dirección de la doctora Xiaoli, que soy yo, y doctor Wen Yu del Departamento de Control. Y Alejandro, tendrás 30 minutos para presentar el trabajo y posteriormente entramos a la etapa de preguntas por los sinodales, y después de esa etapa ya les pedimos al público que nos permite unos minutos para la evaluación final. Ya puedes empezar. Buenas tardes. Antes que cualquier cosa, quiero agradecer a todos por su asistencia. Mi nombre es Alejandro Rodríguez Molina y voy a presentar mi trabajo de tesis, que se titula Sistema de rehabilitación 3D usando dispositivo óptico. La presentación está organizada de la siguiente manera. Vamos a ver una introducción con conceptos básicos de este tema. Vamos a ver el estado del arte, los sistemas de rehabilitación actuales, la motivación de este trabajo, el planteamiento del problema, los objetivos identificados, el diseño e implementación del sistema, las pruebas y resultados, y finalmente concluiremos y veremos el trabajo futuro. La rehabilitación se define como la acción de restaurar las capacidades que un individuo poseía y tras un suceso cualquiera se ven deterioradas o imposibilitadas. Existen muchos tipos de rehabilitación. Este trabajo se enfoca a lo que es rehabilitación neurológica. Cuando una persona sufre un accidente cerebrovascular, este puede perder funcionalidad motriz en alguno de sus miembros. Esta funcionalidad puede restablecerse tras la práctica incremental y repetitiva de movimientos naturales de su miembro. Lo anterior se sustenta gracias a la teoría de Luria. Alexander Luria fue un psiconeurólogo que realizó estudios sobre soldados con lesiones cerebrales de la Segunda Guerra Mundial. En base a estos estudios logró determinar que el cerebro humano es equipotencial. Quiere decir que después de un accidente cerebrovascular, las funciones que se perdieron en una región del cerebro pueden delegarse a otras funciones que antes no lo hacían y recuperar cierta movilidad que había perdido tras un accidente. Bueno, en base a las teorías de Luria, se realizaron varios tests para diagnosticar el correcto funcionamiento del cerebro humano o determinar si existe algún problema en su función. Primero está el test de Luria y Christensen. Este test sirve para diagnosticar de forma cualitativa el funcionamiento de la función cerebral. En este test se observan 4 factores. El factor espacial, que se refiere a la orientación espacial del individuo, que sea capaz de distinguir izquierda de derecha, dónde está colocado, a dónde quiere ir. El factor sinestésico, que se refiere a la información posicional de la mano para poder realizar un movimiento. Y el factor cinético, que es la comunicación del cerebro miembro antes de realizar un movimiento. Finalmente se observa el factor planificador, que se refiere a la subordinación de los procesos cerebrales para lograr un fin. Todos estos factores están relacionados con regiones parietales y prefrontales de la corteza cerebral. Existe otro test, que es el de Luria y Nebraska. Este test realiza la valoración, pero de forma cuantitativa. Este test es de naturaleza pass-fail. Esto quiere decir que al individuo se le presentan diferentes pruebas y cada prueba puede aprobarla o no aprobarla. Este test considera la realización de actividades contempladas en una batería general para evaluar funciones motrices, de audición, tacto, visión, habla, lectura y escritura, destreza aritmética y memoria. Todas estas actividades que se proponen para probar en la batería de Luria y Nebraska nos sirven como una idea para saber qué tipo de actividades brindarles a los pacientes para que rehabiliten su funcionamiento cerebral. Bueno, el enfoque computacional de la rehabilitación neurológica se basa en el uso de sistemas computacionales para simular actividades y entrenar las habilidades de un sujeto.
Estos sistemas computacionales normalmente utilizan tecnologías de realidad virtual. La realidad virtual es una ciencia que utiliza herramientas computacionales para producir simulaciones en tiempo real e interacciones humanas multisensoriales. En algunas aplicaciones es posible utilizar un dispositivo óptico para brindarle al usuario una experiencia virtual de tacto. Quiere decir que puede interactuar mediante tacto con los objetos con los que se le presentan en un entorno virtual. Bueno, sistemas de rehabilitación neurológica existen varios. Nosotros los clasificamos en tres grandes grupos. Primero, los sistemas de rehabilitación 2D. En los sistemas de rehabilitación 2D, al usuario se le presentan entornos virtuales en 2 dimensiones. Por ejemplo, aquí tenemos un simulador de un cajero automático para pacientes con SB que les ayuda a practicar las funciones que realizarían comúnmente en un cajero. También hay otro entorno virtual que es Atrapa al Conejo, en donde los pacientes utilizan los movimientos de su mano para tratar de llegar al objetivo, que es el conejo. Esto les beneficia al realizar movimientos que son naturales y favorece su rehabilitación. Tenemos también los sistemas de rehabilitación 3D, que de igual manera que los de 2D presentan un entorno virtual, pero con coordenadas tridimensionales. En estos entornos se le brinda a los usuarios un conjunto de videojuegos o un conjunto de acciones que realizarían comúnmente, como el uso de herramientas, para rehabilitar de igual forma su capacidad motriz. En muchas de las aplicaciones también, aparte del entorno virtual, se utiliza un dispositivo áptico. Como ya dijimos, les permite a los usuarios sentir los entornos virtuales o los objetos con los que están interactuando, como es el caso de este videojuego de laberinto para rehabilitación de pacientes con enfermedad cerebrovascular, en donde ellos pueden sentir las paredes del laberinto. De igual forma en este videojuego de carretera, que pueden sentir los bordes de la carretera. Y con esto los pacientes de SB pueden recorrer los caminos y se evalúa su precisión al recorrer estas trayectorias. Lo que nos motivó a realizar este trabajo es que, primero, es posible restaurar parte de las funciones motrices de un paciente mediante la práctica incremental y repetitiva del movimiento de sus miembros. También el descendiente costo de la tecnología digital, que nos permite incluir en nuestras aplicaciones dispositivos de muy bajo costo. Otra motivación es que los sistemas actuales, los que vimos anteriormente y muchos más, aportan múltiples beneficios a la terapia de rehabilitación. Pero estos sistemas utilizan técnicas de interacción en 2 dimensiones, no importa si usan entornos virtuales de 2 dimensiones o 3 dimensiones, utilizan interacciones 2 dimensiones, es decir que discriminan la parte de profundidad, solo utilizan la posición en un plano del individuo para realizar las interacciones. La mayoría de estos sistemas utilizan solo retroalimentación visual, es decir, que no poseen la capacidad de tacto que le podría brindar un dispositivo óptico. Y muchos sistemas utilizan actividades terapéuticas sin un propósito inmediato para los pacientes. Quiere decir que solo los ponen a mover sus miembros, pero sin un fin visible, como se lo daría un entorno que les dé actividades en donde se ve reflejada cada una de sus acciones. Bueno, el problema que se identificó para este trabajo es la falta de una interfaz hombre-máquina adecuada para la terapia de rehabilitación neurológica, la cual considera estas características. Primero, debe permitir movimientos naturales benéficos para la rehabilitación de un miembro particular del paciente. Es decir, que todas sus interacciones en el espacio tridimensional se vean reflejadas en un cambio en lo que está viendo o en lo que lo está retroalimentando. Esta interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, y además debe mantener informado al paciente de sus acciones en todo momento. Como objetivos se identificaron los siguientes. El objetivo general es probar que las interacciones hombre-máquina basadas en el uso de tecnología de realidad virtual y dispositivo áptico pueden aportar beneficios a la rehabilitación neurológica de pacientes con SB, siempre manteniendo su motivación lo más alto posible. Como objetivos particulares,
se tiene el diseño y la implementación de un prototipo de sistema de rehabilitación neurológica para pacientes que sufran movilidad en sus miembros superiores. Y además, como segundo objetivo particular, es probar el sistema propuesto con un grupo de usuarios. A continuación les presento los elementos del sistema. Primero tenemos un dispositivo áptico, el cual nos permite obtener la información posicional de la mano del paciente y además nos permite contestarle mediante componentes de fuerza para que el usuario sienta con lo que está interactuando. Tanto la posición como el vector fuerza son controlados por el sistema de rehabilitación, que es un conjunto de 4 entornos de entrenamiento o videojuegos para recuperar estas capacidades de los pacientes. Y además, como extra, tiene un software de evaluación en donde se mide la precisión del paciente al realizar distintos movimientos. El sistema de rehabilitación se encarga de tomar toda esta información para posteriormente presentarla como de forma gráfica el espacio virtual. Las características de este sistema es que usa entornos virtuales tridimensionales, utiliza interacciones tridimensionales, como ya lo comenté, utiliza retroalimentación por fuerza, también utiliza física del mundo real para dotar a los objetos de propiedades físicas como son coeficientes de rebote, coeficientes de fricción e incluso masas. También la terapia es incremental, quiere decir que en cada una de las actividades que le proponemos a los pacientes tienen dificultad que va incrementándose conforme sus habilidades van mejorando. Y busca mantener la motivación del paciente en todo momento, dándole escenarios en donde cada acción que él realiza se ve reflejada en un cambio en el entorno virtual. Para este trabajo utilizamos el dispositivo áptico Yomagic 2. Este dispositivo nos provee información posicional 3D del stylus, con una resolución de 450 puntos por píxel. Además puede contestar a través del stylus con un vector fuerza de aproximadamente 3.3 newtons, que es más o menos la fuerza que necesitamos para levantar una lata de refresco. Además posee elementos de interacción adicionales como lo son botones y un pozo de tinta en donde se mete el stylus. Además el fabricante provee un toolkit llamado OpenAptX, en donde define un conjunto de funciones y estructuras de datos en lenguaje C para que nosotros podamos controlar el dispositivo. Son cerca de 300 funciones los que nos brinda el fabricante. Módulos de sistema tenemos 4. Primero el módulo de control, que se encarga de adquirir los datos del dispositivo áptico, la información posicional de la mano y responder mediante vectores fuerza al usuario. Tenemos el módulo de transformación. Lo que nos va a ayudar el módulo de transformación es a transformar los sistemas coordenados que utiliza el dispositivo áptico a los sistemas coordenados que se utilizan en los entornos virtuales. Además de convertir las unidades utilizadas de igual forma en el dispositivo a las unidades de medición utilizadas dentro de nuestro entorno virtual. La lógica de videojuegos se encarga de varias cosas. Primero, tiene una definición abstracta de lo que es el entorno virtual. Además, va a manejar las interacciones o los eventos producidos por el usuario para de esta forma poder contestarle. Y finalmente tenemos el módulo de representación del espacio virtual, que toma el modelo abstracto de la lógica de videojuego para darle una representación visual y finalmente desplegarlo en un dispositivo. Bueno, el entorno de desarrollo. Para elaborar este sistema utilizamos diferentes tecnologías. Primero, tuvimos que realizar una capa de software aquí para poder conectar nuestro entorno de desarrollo del sistema con el que utiliza OpenAptX. OpenAptX solo funciona para C y C++. Y nosotros queríamos realizar nuestro sistema en C#.net. ¿Por qué? Porque para C#.net existe un framework que nos permite manejar o controlar de mejor forma los videojuegos. Es un motor de juegos que se llama Monovim, que es una implementación de XNA4. Y sobre esto tenemos a Virtu-Physics. Es una biblioteca que nos permite darle propiedades físicas a los objetos virtuales que están en nuestro entorno. Entonces, para comunicar estas dos partes, utilizamos una capa de software intermedio entre estas dos para comunicar con una biblioteca
C++.net con las funciones dedicadas al control del dispositivo óptico. Bueno, para representar los objetos virtuales de nuestro entorno se utiliza una técnica llamada mallado triangular. Quiere decir que la superficie que compone a un objeto virtual se fabrica a partir de triángulos. Nosotros utilizamos dos métodos principales. El método programático, que consiste en definir los vértices que componen a cada triángulo del objeto virtual. Todos estos vértices, cada tríada de vértices representa un triángulo y se tiene una lista de tríadas de vértices para definir un objeto virtual. Cabe mencionar que estas tríadas tienen sentido, es decir, que la tarjeta gráfica solo va a dibujar la cara del triángulo, representada por la dirección de las manecillas del reloj cuando definimos nuestros tres vértices de cada triángulo. También utilizamos el método CAD. Cuando los objetos virtuales son de geometrías muy complejas, es recomendable utilizar un método CAD, porque utilizamos un software de dibujo para definir todos estos triángulos sin necesidad de meternos a ver cuál es la posición de cada vértice de cada triángulo que compone el modelo. Estos son algunos de los objetos virtuales que se utilizaron en este sistema. Todos ellos fueron desarrollados con ayuda de un software de dibujo que se llama Blender. Y bueno, ahora pasamos a lo que son nuestros entornos virtuales. Como mencioné, tenemos 4 entornos virtuales que entrenan las capacidades motrices de los pacientes con SB. El primero de ellos es el juego de minigolf. En este juego es igual a un juego de golf tradicional, en donde el usuario va golpeando una pelota con un palo hasta llegar a un objetivo, que es el hoyo. Para implementar este entorno, dentro de un archivo de texto colocamos los vértices que componen a nuestro campo de juego. Después leemos estos vértices y realizamos el mallado triangular para hacer la representación que tenemos aquí. También indicamos dónde va a estar la bola y dónde está el hoyo. Otro de los entornos virtuales que utilizamos es el entorno virtual del juego de laberinto. En este entorno, el usuario debe ser capaz de mover la pelota hasta un objetivo, siguiendo solo una ruta que lleva hasta allá. Para fabricar de manera automática los laberintos, utilizamos el algoritmo de búsqueda en profundidad, que nos va a ayudar a generar los caminos desde un punto inicial hasta el punto final que tenemos acá, también agregándole otros caminos intermedios. La dificultad incremental de la que hablaba anteriormente en este entorno se refiere al tamaño del laberinto. Entre más grande sea el laberinto, mayor es la dificultad. El tercer entorno virtual es el juego de memoria. En el juego de memoria, el usuario tiene que memorizar una secuencia de colores y repetirla con ayuda de este objeto virtual humano. Para fabricar este entorno virtual, sobre un plano se colocaron diferentes obstáculos y los switches o botones colocados de forma equidistante en un semicírculo de 4/5 de pi. El último entorno virtual de entrenamiento es el del juego de tiro con arco, en donde el usuario se le proporciona un arco y flecha para derribar algunos objetivos. Los objetivos son colocados de manera aleatoria alrededor del campo de tiro, como se muestra en esa figura. Y por último tenemos el software de evaluación. En el software de evaluación, el usuario debe colocar el cursor en un punto inicial para seguir esta trayectoria de referencia. En base a esto, nosotros vamos a evaluar qué tan cercano estuvo o qué tan preciso estuvo el movimiento con respecto a la curva de referencia. Para dibujar este entorno virtual se utiliza una paleta de pinceles, ya que es un entorno virtual bidimensional. Entonces basta con repetir varias imágenes para generar algunas formas. Bueno, también en este sistema es necesario transformar los objetos virtuales.
Para hacer esto utilizamos transformaciones que modifican la posición de los vértices que componen al objeto completo. Es decir, utilizamos un operador lineal sobre el vector que representa a cada vértice de los triángulos de cada objeto para modificar su posición o su tamaño o forma. ¿Para qué necesitamos transformar los objetos virtuales? Para retroalimentar al usuario acerca de cada acción que tiene con el entorno virtual. Para esto es necesario detectar los eventos que se producen dentro del entorno. Un evento es una colisión. Quiere decir que cuando dos o más objetos chocan, detectamos ese evento y retroalimentamos al usuario de lo que está sucediendo. Para ello utilizamos una técnica que se llama superficie envolvente. Gracias a la superficie envolvente podemos incluir un objeto virtual de geometría muy compleja dentro de un recipiente o un objeto, una superficie de geometría más simple, de manera que nos ayude a detectar de forma más eficiente cuando se presenta una colisión entre objetos. Para darle la retroalimentación táctil al usuario, se plantean las siguientes interacciones. Para el tiro con arco, en donde el usuario controla el arco y flecha, le permite sentir la tensión de la cuerda al desplazar el dispositivo óptico. En el juego de minigolf, cada que golpea la pelota, siente la fuerza que sentiría al golpear una pelota real. Y en el juego de laberinto, siente las vibraciones que produce la bola al correr dentro del laberinto. En el juego de memoria, la mano puede sentir los bordes, los obstáculos que les mostré anteriormente, el piso del entorno virtual, y puede sentir también los botones. En el software de evaluación, los puntos iniciales y finales atraen al cursor que controla el usuario hacia estos puntos para comenzar un recorrido o una trayectoria. Para lograr esto utilizamos leyes físicas que modelan esta retroalimentación. La primera, la ley de Hooke. Con la ley de Hooke suponemos un cuerpo sujetado a un resorte. Cuando nosotros comprimimos o alargamos este resorte, el resorte va a buscar regresar a su posición de equilibrio. Es decir, va a ejercer una fuerza para regresar a esta posición, que se llama fuerza de restitución. Esta fuerza de restitución está dada por menos K por X. En la ley de Coulomb indica que la fuerza de atracción entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de ellas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y en este caso, Q1 y Q2 son el valor de las cargas, pueden ser de diferentes signos. R es el radio que las separa y K es una constante eléctrica. Utilizando estas leyes físicas, sugerimos estos 6 modelos de fuerza. Primero tenemos un modelo de contacto entre un punto y una esfera, en donde el punto B se va acercando a la esfera A y cuando llega a penetrarla, la esfera A va a evitar la deformación utilizando la ley de Hooke para sacarlo de su superficie. De igual forma pasa con el modelo de contacto entre dos esferas, solo que esta vez se considera un radio extra. Entonces, cuando el punto esté más o menos por aquí, ya se va a estar sintiendo la fuerza que resiste la deformación de la esfera fijada. Lo mismo utilizamos para un modelo de contacto entre una esfera y un plano, en donde definimos el plano y un vector normal hacia este plano, hacia la dirección donde va a resistir la penetración. Entonces la esfera móvil B va a moverse hacia el plano y conforme vaya penetrándola, el plano va a responderle cada vez con una fuerza mayor. El modelo de ancla funciona de manera similar, pero esta vez suponemos que el resorte se va a alargar, por lo que en algún momento va a requerir fuerza para regresarlo hasta el punto inicial A. Entonces movemos el punto B y conforme más lejos esté del punto A, va a sentirse una mayor fuerza para regresarlo al punto de origen o el ancla. También utilizamos un modelo de vibración sinusoidal, en donde enviamos componentes de fuerza de diferentes magnitudes que varían con el tiempo.
y un modelo de contacto entre dos esferas de cargas opuestas. Es decir, tenemos una carga fija A de carga negativa y una carga fija B. Entonces, conforme más se acerca la carga B a la carga A, la fuerza que se va a sentir de atracción entre estas dos esferas va a ser mucho mayor. A continuación les voy a mostrar un video del funcionamiento de este sistema. El primero es el entorno virtual de tiro con arco, en donde se utiliza el dispositivo para controlar la posición del arco y flecha. Además le permite sentir al usuario la tensión del arco como si jalara la cuerda. Como lo comenté, el objetivo de este entorno es derribar un objetivo que está colocado de forma aleatoria en el campo de juego. En el segundo entorno, que es el de laberinto, el usuario llega desde un punto inicial que está colocado diametralmente opuesto al objetivo y va incrementando la dificultad conforme va pasando estos niveles. O sea, se va haciendo más grande el tamaño del laberinto. También le permite sentir vibraciones de la bola cuando está en movimiento, como se puede ver ahí. El juego de memoria le presenta al usuario una secuencia de colores que debe de repetir. Y en este caso el dispositivo óptico le permite sentir los botones con los que está interactuando, las paredes y el piso del entorno virtual. Para este entorno la dificultad va aumentando conforme la secuencia aumenta de número de pasos, y además también aumentan los colores, llegando a un total de 6. Aquí se observa cómo aumentó la dificultad después de una serie de pruebas completadas. En el entorno de minigolf, mediante golpes, se hace que la pelota llegue hasta el objetivo, que es el hoyo de golf. Y cada que se golpea la pelota, el dispositivo manda un vector de fuerza que simula este golpe. Los niveles de dificultad en este tipo de entorno están definidos en la extensión del campo de juego y los obstáculos que podemos ponerle en medio para evitar que llegue de forma fácil la pelota hasta el objetivo. Finalmente tenemos el entorno de evaluación, en donde ahí el punto verde atrae al cursor, que es el que controla el usuario. Cuando lo coloca sobre el punto verde o punto inicial,
le permite seguir la trayectoria de referencia. Y cuando está a punto de terminar, el punto rojo de igual forma lo atrae y termina la prueba. Los resultados de esta prueba se pueden guardar cada que el usuario inserta el stylus en el pozo de tinta. Para probar este sistema diseñamos un experimento en donde solicitamos a 4 usuarios sanos con capacidad motriz diestra a utilizar el sistema de rehabilitación. Primero le pedimos a cada usuario que utilizara el software de evaluación para ver qué tan preciso podía mover su mano izquierda. Después de esta evaluación, le solicitamos que durante 28 días utilizara los entornos virtuales de entrenamiento, los 4 juegos. Y posterior a eso, nuevamente volvimos a medir su precisión en el movimiento con una evaluación final para poder comparar los resultados entre la evaluación inicial y la final. Aquí se presentan las características de los usuarios. Son de diferentes edades, de diferentes sexos, todos sanos, con capacidad motriz diestra. Aquí tenemos un poco de los resultados obtenidos para cada sujeto, en donde se puede apreciar que en las evaluaciones finales, en todos los sujetos, converge un poco más hacia lo que es la trayectoria de referencia. Está más pegado a la trayectoria de referencia que en las evaluaciones iniciales, después de 28 días. Esos son los resultados del entrenamiento para el sujeto 1. Aquí están para el sujeto 2, en este se nota un poco más la convergencia. En el sujeto 3 se observan algunos escalones por ahí y en las evaluaciones finales se ven un poco más atenuados. Y en el sujeto 4 también se puede observar un poco más esta convergencia. De forma resumida, en esta tabla presento los valores promedio de error que tuvo cada sujeto en sus pruebas iniciales y finales. Se puede observar que que se disminuyó el error al trazar esta trayectoria en las evaluaciones finales con respecto a las iniciales. De la misma forma se hizo con el tiempo. En esta tabla resumimos los tiempos promedios que le tomó a cada usuario realizar o completar una trayectoria en las pruebas iniciales y finales. Como se puede apreciar, los tiempos varían en más o menos un segundo. En algunos aumentó y en algunos disminuyó. Como conclusiones se tiene lo siguiente. Las interacciones hombre-máquina basadas en el uso de tecnología virtual, de realidad virtual y dispositivo óptico pueden aportar múltiples ventajas a la rehabilitación. Entre estas ventajas es que son actividades poco riesgosas, pues todo es simulado. Incitan movimientos adecuados para la rehabilitación motriz. Las terapias pueden ser personalizadas y de dificultad incremental. Las actividades que se proponen en estos sistemas tienen sentido y brindan al paciente conciencia de cada acción. Además, les permite una retroalimentación multisensorial. El sistema propuesto es un prototipo inicial basado en las propiedades de distintos sistemas estudiados y propuestas actuales. Y este sistema cuenta con distintas características valorables que algunos de estos trabajos no presentan, pero también podrían resultar benéficas en la terapia de rehabilitación. Entre estas características se encuentran el uso de entornos virtuales e interacciones tridimensionales, el uso de entornos y objetos virtuales con formas y propiedades físicas que resultan familiares a los usuarios. También las actividades que se proponen dentro de cada entorno virtual son de dificultad incremental. Se brinda retroalimentación por fuerza, además de la visual, a cada usuario, y se separa los entornos de entrenamiento y de evaluación. Se probó este sistema con un grupo de usuarios diestros
los cuales obtuvieron algunas mejoras en la movilidad de su mano zurda, por lo que se piensa es posible que un sistema final con estas características pueda traer algunos beneficios en la rehabilitación de pacientes con enfermedades cerebrovasculares. Como trabajo futuro se plantea hacer lo siguiente. Primero, incluir características que hagan más realista la interacción del usuario con el sistema. Por ejemplo, utilizar recursos auditivos para complementar esta retroalimentación multisensorial mediante el uso de texturas que sean más realistas y realcen la visualización de los entornos virtuales y sus objetos. También se plantea probar el prototipo en pacientes reales de ESB para evaluar los beneficios que es capaz de aportar y tras algunas mejoras de este sistema obtener una solución final que le provea los mayores beneficios a este tipo de pacientes. También se propone diseñar e implementar un conjunto más amplio de actividades que incremente la variedad de movimientos que son inducidos a los miembros de los pacientes. Y finalmente se plantea la implementación de una infraestructura colaborativa que permita a 2 o más pacientes con características similares actuar sobre un mismo entorno virtual, cooperando para realizar alguna actividad. Y aquí sería el fin de la presentación. Empezamos con las preguntas. Gracias, Shao. Pues lo felicito por su trabajo, me encantó su tesis, muy buena presentación y muy buena. Gracias. Tengo algunas preguntas. A ver, aquí está. Puede ponerse en la 17 donde muestra y donde describe el dispositivo. Ahí, Open Aptics, el toolkit, ¿tiene alguna organización? El toolkit solo es un conjunto de bibliotecas que tienen funciones en lenguaje C y estructuras de datos. Entonces se utilizan estas funciones y estructuras de forma secuencial para lograr controlar la respuesta por fuerza u obtener la posición del stylus. ¿Y cuántas de las funciones que ofrece más o menos utilizó? Si recuerdas. Se utilizaron como 40. 40. Porque el resto de ¿Cuántos dijo que ofrece? Cerca de 300 funciones. Ah, ok. Pero el resto de las funciones ya lo hace muy particular el funcionamiento. O sea, le mete cosas como OpenGL dentro de las mismas funciones de control. O sea que ya se aleja mucho de la funcionalidad general del dispositivo. Ah, ok. Usted utilizó las que son... Las que se usan para el control, las más bajas. Ok. Ok, más o menos dice que como 40. ¿De diferentes bibliotecas o de la misma? Es de la misma. Es estándar. ¿Y cuántas bibliotecas tiene? Tiene una para el control básico del dispositivo. Una ¿Es esa la que usó? Sí. Una para utilizarlo con OpenGL, que ya tiene funciones para renderizar objetos. Otra para, además de utilizar OpenGL, manejar interacciones con el usuario mediante el mouse o el teclado. Y serían 3 nada más. 3. Sí. Y cuando en la diapositiva, pues no sé si es la 20, donde tiene el delfín, donde tiene los métodos de malla. ¿Usted utilizó ambos? Se utilizaron ambos. En el programático ahí tiene que definir los conjuntos de vértices. Sí. Se define una lista de tríadas de vértices. Cada tríada representa a un triángulo de la malla. Entonces, la dificultad que tiene ahí es pensar cómo vamos a colocar cada triángulo para que haga una figura. Pero entonces nada más es la lista de... Sí, y esta lista se pasa a un objeto que tiene ¿cómo se llama? El motor de juegos para que lo represente en pantalla. Ay, pero esa tarea sí está para estar imaginando. Sí, por eso se propone para los objetos que tienen una geometría, digamos, sencilla, utilizar el enfoque programático. ¿Y en dónde la usó, por ejemplo? El programático, ¿y dónde utilizó por ejemplo, el programático se utilizó para definir todo el campo de juego, por ejemplo, aquí. Ok. Porque presenta
figuras con geometría simple. Ajá. Entonces, estos vértices que leemos del archivo que comenté se pueden dividir en triángulos. Ajá. Y los triángulos son los que vamos definiendo como si, dibujando como si fuera un rompecabezas. Y en el método CAD lo utilizamos para crear objetos de geometría muy compleja. Por ejemplo, sería muy complicado, por ejemplo, el palo de golf, en donde sería muy complicado estar definiendo uno por uno los vértices que componen a la malla triangular. Y ahí que los va seleccionando. Ahí se modela con ayuda de la herramienta de software. Es como si nos dieran una barra de plastilina y nosotros la modelamos como queremos. Y aquí están los objetos que se crearon a partir de esa técnica. De la de CAD. Sí, utilizando ese software de dibujo. Okay. Y para en la diapositiva donde vienen sus juegos, en la que sea, todo eso lo hizo con Blender. No, solo la parte de los objetos virtuales que tienen geometrías complejas. Por ejemplo, la bandera, el palo de golf, todo lo que puse acá. Esto se hizo con Blender y lo demás se definió de forma programática. Sí, porque la ventaja que nos da el método programático es que nos da un mayor control para generar objetos de forma automatizada. Por ejemplo, del laberinto sería muy complejo estar definiendo cada uno de los vértices que componen a esta plataforma. Sin embargo, mediante programación usando ese algoritmo es mucho más fácil definir estos vértices y crear todo ese entorno, pero se hace de forma programática. ¿Y usted ya sabía antes de usar Blender o no? No. En su diapositiva donde tiene la ley de Hooke y la ley de Coulomb, ¿no definió qué es K y X? K es se llama constante de restitución del resorte y significa, está relacionada con el material con el que está fabricado el resorte. Ok. Y la X es la trayectoria lineal que sigue. Eso. Y ya nada más la última, bueno, otras dos más y ya. El laberinto, cuando va aumentando los niveles de complejidad, ¿va creándolo de manera aleatoria? Sí, ¿o tiene se crean de manera aleatoria con el algoritmo de búsqueda de profundidad, se modificó un poco. Este es un ejemplo de una corrida del algoritmo para un laberinto de 3×3. Y el nivel de dificultad, ¿va usted aumentando el número? Se va aumentando el tamaño del laberinto. Y ya la última, los sujetos que utilizó para sus pruebas, ¿cómo le hizo para motivarlos para que utilizaran durante 28 días? Pues es que son familiares. Okay. Sí. Sí, porque esas pruebas. Y se supone que usaban que durante esos 28 días todas sus herramientas. Utilizaban solo los 4 entornos de entrenamiento durante mínimo 20 minutos. O sea, 5 minutos para cada actividad. Ok, para cada uno de los juegos. Ok, ¿cuáles dice que usaban en particular? Los juegos. El laberinto, el juego de minigolf, golf, el tiro con arco y el juego de memoria. Ya el software de evaluación no. El software de evaluación se utiliza al inicio de los 28 días y al final de los 28 días. Ese es con el que mide precisamente si lo lograron, si mejoraron o no. Ok, si esa es la duda que tenía. Ok, por mi parte es todo. Muchas felicidades. Gracias. ¿Puedes siempre tu planteamiento de problema, por favor? Características. ¿Ese es un problema o ese es un requerimiento? Nosotros lo vimos como problema porque existe la necesidad de
este tipo de interfaces sobre máquina. O sea, una cosa es una motivación y otra cosa es un planteamiento del problema. A veces tenemos el pequeño problema de que confundimos la motivación con el planteamiento del problema. El planteamiento del problema en este caso tendría que ser exactamente cuál es la dificultad que hay en meter, no es que no haya, ¿sí? O sea, existen ese tipo de dispositivos, tenemos que encontrar, o a lo mejor encontrar con un dispositivo que nos permite hacer tal cosa, etcétera, ¿no? Entonces, a veces hay que modificar un poquito, pero digo, no está tan mal, ¿no? Pero sí, sí ser un poquito más puntuales en ese sentido. Porque de ahí te vas hacia la parte de los objetivos, ¿no? O sea, te ponen tus objetivos. Probar las interacciones máquinas, con y un dispositivo óptico, ¿no? Entonces, empiezas nada más a hablar de un dispositivo óptico sin mencionar cuáles hay, qué beneficios tienen los demás dispositivos ópticos y por qué utilizaste este dispositivo óptico, ¿no? Entonces, esa parte también queda un poquito como que oculta, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué utilizaste ese dispositivo óptico y te utilizaste algún otro? Sí, y ¿Viste los muchos, beneficios que tenían los otros? O sea, ¿por qué te decantaste en particular por este tipo? sí, hay muchos dispositivos ópticos. La ventaja que tiene este dispositivo en particular es que permite obtener la posición tridimensional del stylus. Y además tiene respuesta por fuerza. ¿Y no hay otros que hagan lo mismo? Sí, pero el costo es mucho más elevado. En este caso, por ejemplo, este dispositivo pertenece a una familia de dispositivos que se llaman Phantom. Y de estos hay de muchas categorías. Hay algunos que dan mucho más respuesta por fuerza, algunos que tienen mayor resolución, pero en general este es como el que obtiene, el que es menos costoso y puede brindar los mismos beneficios. Para hacer tu evaluación, constante de lo que estabas trabajando, evidentemente debiste haber tomado cuáles eran las interacciones, cuáles eran las acciones, cuáles son las acciones básicas que puedes hacer en la parte del dispositivo Phantom. Las interacciones podemos seguir la posición de la mano del paciente. No, ¿cuáles son las acciones? ¿Las acciones? Sí, acuérdate, cuando tú estás evaluando la parte de interacción hombre-máquina hay dos conceptos fundamentales, lo que es acción y lo que es tarea. ¿Sabes cuál es la diferencia? Acción y tarea. Bueno, eso puede responder la pregunta, ¿verdad? Acciones, por ejemplo, si tienes un dispositivo touch, una acción es justamente presionar el touch, ¿no? Si tienes un ratón, un mouse, básicamente es mover el mouse. Otra acción es hacer un clic, ¿no? Si tienes un teclado, es esto. En tu dispositivo óptico, ¿cuáles serían las acciones? Las acciones serían el tracking del dispositivo óptico, de la mano del usuario. ¿Cuál otra? Al presionar un botón. ¿Cuántos botones tiene tu Tiene dos botones. Tiene dos botones. Y el pozo de tinta. Y el pozo de tinta. ¿Hay combinaciones estas? Que se pueden manejar como combinaciones. Tipo de combinaciones. Okay. ¿Cuáles son las ahora? Ya viste lo que es una acción, ¿qué es una tarea? Una tarea es un conjunto de acciones o tareas para realizar para llegar a un fin específico, ¿no? Cuando se hace el tipo de evaluación. ¿Qué tipo de tareas tú tendrías que definir precisamente para probar que lo tienes que bien hecho? Y ya lo hiciste al final, ¿no? El inicio y al final, con tu método de prueba, ¿no? Sí. Tareas en donde se mida el nivel de precisión de este tracking. De ese tracking. Entonces, si tú logras medir ese nivel de precisión, entonces estás haciendo lo que tú consideras que está bien, ¿no? O sea, que eso te ayuda en tu parte de rehabilitación. Es casi como una hipótesis médica que estés haciendo. Pues no necesariamente. Solo es una propuesta que se basa en lo que ya estaba conocido, en otras propuestas similares. Implementa cosas que estas tienen y que no tienen también. Okay. Entonces, bueno, si tienes esa tarea, ¿cuál es el conjunto de acciones que tienes que hacer para lograr esa tarea? Pues inducir el movimiento de la mano del paciente. Pero ¿cuál es el conjunto de acciones pues, para realizar esa tarea? Punto.
termina la prueba. ¿Cómo te tarea su conjunto de acciones? Ya me dijiste que las acciones que tiene el estadio es mover, otra es hacer presionar el motor, ¿no? Sí, entonces las tareas dependen del entorno virtual. Por eso, con la parte de evaluación final que me estás haciendo de la onda, ¿cuál es el Entonces, primero es posicionar el cursor en el punto inicial. Después sigue la trayectoria de referencia. Pero ¿cómo sigue la trayectoria de referencia? ¿Cómo indicas que llegaste al punto? Primero te mueves, después. Cuando llega cerca del punto final, este punto cuando lo trae. Llega el punto inicial, ¿qué es lo que hace? ¿No das algún clic para decir aquí voy a empezar? Sí, se presiona el botón. Se presiona uno de los botones y se inicia la prueba. ¿Lo vas haciendo con el botón presionado o con el botón no presionado? Solo una vez presionado. Okay. ¿Y después? Y después se sigue la trayectoria de referencia hasta que se llega cerca del punto final, en donde atrae el punto final atrae el cursor del usuario y termina la prueba. Entonces el sistema termina la prueba, no lo termina el usuario. No. Entonces nada más es así. Ok, ahora, hablaste al principio de la parte de las pruebas de Luria, ¿no? Que tiene un conjunto de pruebas básicas, etcétera, etcétera. Básicamente para la parte de del entrenamiento, ¿no? Motriz, ¿en cuál de las pruebas de Luria caería o en cuál de las de Luria Nebraska caería Pues en la de motricidad, en la de visión, en la de tacto y en la de memoria. Memoria, visión, tacto, o sea, tienes una gama grande, ¿no? Sí. Pero eso también te va a alterar diferentes elementos corticales, ¿no? Del cerebro. Sí. Lo cual también podría arrojar un problemilla, ¿no? Porque tú tienes una reducción de brazo, ¿no? Una reducción de memoria, ¿no? Pues contemplaron como actividades adicionales. Actividades adicionales que a lo mejor puede ser un elemento extra. Ahora, tienes el juego, ¿no? El de colores, ¿no? Ahí, ajá. ¿Por qué hiciste el diseño de esa manera? ¿O a quién se le ocurrió ese diseño? ¿De dónde sacaste ese diseño? ¿Cómo estuvo? ¿Qué pone ese diseño? ¿Qué te ayuda a mejorar ese diseño? Pues la parte de las paredes lo obtuve de un trabajo que está relacionado, en donde es una caja con dos objetivos, son tambores, uno de un lado y uno del otro lado, con una pared intermedia. Entonces el usuario tenía que hacer esto con el dispositivo. Entonces esto le beneficiaba porque al tratar de esquivar este obstáculo, activaba regiones corticales que beneficiaba su rehabilitación. Por eso utilizamos estos obstáculos. O sea, es una propuesta tuya, no la viste ninguna. Solo una los modificación obstáculos. a la. Sí, fue uno modificado, porque esto también era en 2 dimensiones. Claro, ¿y nunca tuviste, ¿cómo se llama? Una habitación de un neuropsicólogo para No. para ver si hacen rehabilitaciones? No. Y lo normal ahí, bueno, hay un grupo grande que está trabajando, ayudarte a definir más las pruebas, ¿no? Y evaluarlas también, ¿no? Esa es la otra parte, antes de que pase por el paciente, ¿no? Porque ahí tienes que hacer un proceso de evaluación de los prototipos a través del especialista, y ya que el especialista los avala, ahora sí ya te pasa a pacientes, antes no se fue. Ok, ¿con cuántos lo probaste? ¿Las personas? 4. Con 4, y todas resultó que estaba bien, ¿verdad? En cuanto a la precisión, sí se obtuvo una mejora. Mínima en algunos casos, pero sí. ¿Qué es lo que te interesaba conocer ahí? ¿La precisión o el tiempo? Porque luego hubo unas dos tablas. La precisión. El tiempo es como dato adicional. Es como algo adicional y realmente ¿cómo se llama? ¿Tendría sentido en una parte del tiempo? Pues no, bueno, solo para indicar que no varió de gran forma al momento de realizar las pruebas iniciales y finales. Sí. Otra, también veo por ejemplo la parte del juego de golf. Realmente sí es intuitivo, se está trabajando toda esa parte, la verdad está muy bien, porque luego que estás rotando el campo, después sitúas el palo junto a la pelota y
Sí. Le tienes que dar una dirección. Sí, tú tienes todo esto. El palo, bueno, la rotación de la cámara fue algo que no expliqué, Ajá. pero también se puede hacer presionando uno de estos elementos, Ajá. el botón del dispositivo óptico. Esa es como una función adicional Ajá, para que claro. pueda ubicar más o menos hacia donde quiere tirar. Ah, ok. En base a esto se coloca la bola y en un radio se coloca el palo de golf. Ajá. Entonces lo que hace el usuario es solo manipular de esta forma como si lo tuviera en la mano, girarlo para poder golpear la pelota. Ok. Ok, bueno, ahorita regresemos otra vez a la parte de tus resultados. Entonces, todos mejoraron la parte de la precisión, ¿verdad? De la precisión. Ok. ¿Cómo garantizarías que no tienes un falso positivo? Pues es complicado porque el conjunto de usuarios es muy reducido. Es reducido, ¿no? Entonces, Sí. ahí... ¿Y eso lo pusiste como trabajo futuro? Pues no. Sería bueno, Pero ¿no? sería para... Sí. Ahora, ¿te puedes decir tus conclusiones? Ajá. ¿Cómo se concluye todo eso? ¿En base a qué? En base a las aplicaciones que tienen diferentes trabajos que utilizan técnicas similares a las que yo utilizo. Pues son conclusiones de ellos, no son conclusiones tuyas, ¿no? Bueno, se concluye porque también hice la implementación de este sistema y evalué esto, que son actividades poco riesgosas, por ejemplo, porque no todo es simulado, no involucra un riesgo para el Si no paciente. vas a sacar a nadie, Sí. el ojo con el arco, ¿no? Entonces, está bien. Terapias personalizadas. ¿Por qué le llamas eso terapias personalizadas? Porque no es 100% necesario que esté un terapeuta todo el tiempo con el paciente. O sea, se puede adaptar a su disponibilidad de horario Ajá. y disponibilidad de espacios también. Sentido, sensorial. ¿Esto realmente son conclusiones o son resultados? Digo, ese es mi punto aquí contigo. Pues yo digo que son conclusiones, porque es lo que se observó tras probar esta solución. Entonces, para tener eso tienes que tener un resultado y tienes que tener una discusión previa, ¿no? O sea, tienes que tener un análisis de tus resultados para poder concluir esto. Ajá, entonces, es un prototipo inicial basado en las propiedades de los sistemas actuales. ¿Vale? Así es, también son conclusiones, son resultados, ¿sí? O sea, el sistema propuesto cuenta con distintas características, valores agregados que se no poseen, pero bueno, eso es un resultado. Una conclusión que sí puedes comentar es que varios usuarios lo probaron y tuvieron este tipo de cosas, ¿no? Si bien no es una conclusión clínica, sí es una conclusión con respecto a tu sistema, ¿no? Sí. ¿Sí? Otra conclusión es ver si los usuarios no tuvieron algún problema de interactuar con tu sistema, ¿no? Otra conclusión puede ser que si realmente los usuarios realmente pudieron sentir la parte de fuerza, ver que realmente correspondía al tipo de acción que ellos generaban con respecto a lo que veían, ¿no? Si la retroalimentación era eficaz, ¿no? Básicamente para esto, ¿no? Entonces, digo, no sé, tu directora sabrá mejor si son más conclusiones o si son resultados, pero para mí, conclusiones como pero es que para mí me parecen más resultados que conclusiones, ¿no? Sí, o sea, sí, pero razón. bueno, por mi parte es todo. Gracias. Alejandro, ¿puedes platicar un poco sobre todo este desarrollo del trabajo? ¿Qué parte fue lo más difícil y más importante para poder obtener un sistema ya que funcione? La parte más complicada para el desarrollo de este sistema fue primero el diseño de las actividades que nosotros íbamos a proveerles a los pacientes. ¿Por qué? Porque nos veíamos limitados por un dispositivo áptico, o sea, las acciones que podemos llevar a cabo están limitadas por este dispositivo óptico y
también por las capacidades que puede poseer el paciente, tratando de procurar que las actividades propuestas no fueran muy invasivas y que no frustraran la motivación que tenía el paciente para terminar una terapia. ¿Qué más? Y la parte, o como la parte más, más importante para poder ligar el dispositivo con el como desarrollo de 3D, y qué fue lo más importante. Tuviste usaste una herramienta, pero esa herramienta es procesando 3D, así, pero cómo puede pasar las informaciones al dispositivo y la fuerza que siente, que te da el dispositivo, y regresar ahí reflejando la toma de decisión del paciente en el modelo. Sí, todo eso se implica en el diseño de las actividades, porque además de diseñar precisamente la actividad, tenemos que pensar en cómo va a contestar el dispositivo áptico a los movimientos del usuario. Y para comunicar estas dos partes, que es el sistema con todos los entornos virtuales y el dispositivo, utilizamos una capa intermedia de software en forma de una biblioteca para hacer compatible lo que estaba, el código necesario para controlar el dispositivo áptico que estaba en lenguaje C, con una plataforma como .NET que contiene una serie de frameworks y bibliotecas que nos facilitan la elaboración de estos entornos virtuales. Otra pregunta está relacionada con el conocimiento que caminas, que dominas, y la investigación que hiciste sobre este tema, tanto el mercado, qué tipo de dispositivos de rehabilitaciones existe, y luego las investigaciones en este área, y qué consideras como la contribución de este desarrollo que tiene para el área, la contribución principal. Pues la contribución es la propuesta de estas interfaces de hombre-máquina para brindarle beneficios a la rehabilitación de pacientes con estas características. Es como la aportación principal. ¿Es algo como muy nuevo, o es que una repetición de muchos sistemas que existe? Es nuevo en el sentido que tras el estudio de muchísimos sistemas que están ahí en la tesis, podemos observar que no contaban con algunas características que este sí. Este sistema innova en que utiliza interacciones tridimensionales, es decir, no descarta ninguna coordenada de movimiento del usuario, mientras que los demás descartan siempre la profundidad. Entonces puedes pasar a la lámina 15. Allí hablas de las características del sistema, y cuál es como que otros sistemas tienen solo parte de estas características, o existen sistemas que ya contienen todas esas características. Sí. Algunos sistemas tienen entornos virtuales 3D, no la mayoría, y muy pocos tienen la retroalimentación por fuerza, porque algunos utilizan el mismo dispositivo áptico que se utilizó en esta tesis, pero solo como mecanismo de entrada de datos. Nunca utilizan la función de retroalimentación por fuerza. Ninguno de ellos dota al mundo de física de mundo real. Y algunos sí ofrecen la terapia incremental, pero ya es son muy pequeños. Creo que solo 2 trabajos manejan la terapia incremental. Entonces la característica, digamos, como nueva o importante que tú diseñaste que tiene es uno retroalimentación por fuerza y física del mundo real. Y las interacciones tridimensionales. Sí, que nosotros sabemos que IEEE inició una transactions, revista, se llama áptico, ¿cómo se llama? Algo sobre los dispositivos ápticos y esa investigación de eso,
y inició desde el año 2009 apenas, y más nuevos y más viejos no encuentras. Entonces es una área bastante reciente, muy reciente, y trabajos pues los que enfocan en robots o enfocan en diseño de como ambiente de 3D son como áreas de control o de ellos, o de robóticas o áreas de computación. Entonces nosotros queremos ligar los dos en uno así solo, para que en futuro sea posible ¿cómo se llama? Las rehabilitaciones con bajo costo que se puede hacer en la casa. Es como no tanto como que tenemos, cuesta como $3,000. Eso muchos ya no quieren comprar uno. Tal vez vas a un médico, sí, pero la tendencia del futuro es que combinar esos para que se puede hacerlo en la casa, y como él mencionó, que con poco riesgo y no requiere todo el tiempo una fisioterapista, ¿verdad? Y así pues iniciamos ese trabajo para ver el futuro cómo va. Y pues claro, los diseños de Alejandro son interesantes, y como él no explicó mucho detalle, yo sí le había preguntado, oye, ¿cómo puede mantener la familia 28 días así diario? ¿Quiere trabajar contigo? Y dijo, no, antes de llegar la hora ya me pide, oye, ¿cuándo empezamos? Sus diseños, incluso otros juegos también son muy divertidos. Eso yo creo que sí también refleja como algo uno quiere hacer. Es importante una interfaz que tenga esta característica. Que motive a los usuarios. ¿Verdad? Tus papás y tu hermano querían, oye, ya iniciamos. Me contó y me hizo como reír. Sí, en el mercado, tal como muchos que juegan Kinect así, es como más visual, menos como con fuerza, y así te entrena. Porque si ves tú estás bailando y ahí bailo mal, no sigo igual como el maestro en la pantalla, y es como visualmente te entrena tu cerebro. Pero con la fuerza te toca, oye, vas ya alejando a la trayectoria. Entonces es otro tipo de, como digo, entrenamiento. Pues no sé mucho de los, ¿cómo se llama? De neurólogos, pero es algo demasiado diferente que los generales que jugamos de juegos. Bueno, no pudo participar el otro director, quien dirigió más, y por la reunión de CAC, es la última reunión de CAC a las 12:30. Entonces, pues una disculpa, si no, él podía explicar mucho mejor este trabajo y la importancia. Y claro, Alejandro ya explicó muy bien, y bastante claro el trabajo, y sí hizo, pues incluso que él se puso a tomar cursos, estudiar los diseños, así. Bueno, un buen trabajo para mí. Gracias. ¿Y alguien más tiene más preguntas del público?